¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran los saduceos en la Biblia? ¿Por qué se oponían tanto a las enseñanzas de Jesús? ¿Qué creencias los distinguían de otros grupos como los fariseos? Si alguna vez has sentido curiosidad por entender el rol de este influyente grupo religioso en la historia bíblica, este video es para ti. Vamos a desentrañar la verdadera historia de los saduceos, su poder, sus creencias y su impacto en los eventos que cambiaron el curso de la historia. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido fascinante sobre las historias bíblicas que te ayudarán a entender mejor el contexto de la fe y la historia cristiana. Ahora, prepárate para un viaje en el tiempo y acompáñame mientras descubrimos quiénes eran realmente los saduceos y qué los hacía tan únicos. Imagina que estás en las calles de Jerusalén, rodeado de personas que buscan respuestas sobre la vida, la muerte y la resurrección. Entre ellos, hay un grupo muy especial, los saduceos. Pero, ¿quiénes eran realmente los saduceos? ¿Qué los hacía tan diferentes de los otros grupos religiosos de la época, como los fariseos? Si alguna vez te has preguntado por qué los saduceos fueron tan importantes en la historia bíblica, o por qué se enfrentaron tanto a las enseñanzas de Jesús, hoy vamos a descubrirlo. Los saduceos no solo eran figuras religiosas, eran políticos, ricos y poderosos. Controlaban el templo de Jerusalén y, en gran parte, la vida religiosa de los judíos. Sin embargo, su forma de entender la fe y el mundo era completamente distinta a la de otros grupos. Mientras que muchos esperaban un cambio, ellos se mantenían firmes en sus tradiciones, buscando más el poder terrenal que la reforma espiritual que Jesús proclamaba. Pero, ¿por qué se oponían tanto a Jesús? ¿Qué los hacía cerrados a sus enseñanzas sobre la resurrección y la vida eterna? Para entender a los saduceos, primero debemos ubicarnos en el contexto histórico en el que surgieron. Estamos en el siglo I después de Cristo, en una Jerusalén bajo el yugo del Imperio Romano. Los judíos, sometidos a una autoridad extranjera, vivían en constante tensión. Aunque el pueblo deseaba la liberación, los saduceos eran parte de una élite religiosa y política que mantenía una relación pragmática con los romanos. Los saduceos eran parte de la aristocracia sacerdotal. No solo se encargaban de las ceremonias en el templo, sino que también controlaban gran parte de la economía religiosa. Este poder les otorgaba una influencia inmensa sobre el pueblo judío. Mientras otros grupos como los fariseos luchaban por la observancia estricta de la ley, los saduceos, más pragmáticos, buscaban mantener el orden político y social. Su principal objetivo era garantizar la estabilidad y preservar sus privilegios dentro de un sistema gobernado por Roma. Pero, ¿cómo se vivía realmente en las calles de Jerusalén bajo esta opresión? ¿Cómo afectaba este contexto político a las creencias de los saduceos? Era un tiempo de contrastes, un pueblo ansioso por la redención y un grupo religioso que prefería la paz con Roma a la revolución. Y en medio de todo esto, surgió Jesús, un hombre que comenzaba a desafiar esas estructuras de poder, predicando algo completamente diferente. La historia de los saduceos comienza mucho antes de la época de Jesús, con sus raíces en las tradiciones más antiguas de Israel. El nombre saduceo parece provenir de un antiguo sacerdote llamado Sadoc, quien, según las Escrituras, fue fiel al rey David y al templo de Jerusalén. A lo largo de los siglos, los descendientes de Sadoc se convirtieron en una de las familias más poderosas dentro del sacerdocio. De ahí proviene la influencia de los saduceos en la administración del templo y su conexión con la aristocracia. Este grupo religioso no surgió de la nada. Los saduceos eran la élite sacerdotal, pero también poseían un profundo conocimiento y dominio de las Escrituras, aunque su interpretación era mucho más restrictiva que la de los fariseos. Mientras que los fariseos adoptaban una visión más amplia, considerando los escritos de los profetas y otros textos sagrados, los saduceos solo aceptaban el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, como la fuente autoritativa. El surgimiento de los saduceos no fue solo una cuestión religiosa, sino también política. Estos sacerdotes, más pragmáticos, se alinearon con los intereses de los romanos para mantener su estatus y poder. Al aceptar el dominio romano, buscaban garantizar su propia influencia dentro del sistema, mientras que otros grupos, como los celotes, buscaban rebelarse. Esta diferencia ideológica fue lo que los separó de otros movimientos dentro de la sociedad judía. Los saduceos no solo eran conocidos por su poder político y económico, sino también por sus creencias religiosas, que los diferenciaban de otros grupos de la época. A diferencia de los fariseos, que creían en la resurrección de los muertos y en una existencia más allá de esta vida, los saduceos rechazaban firmemente estos conceptos. Para ellos, solo el Pentateuco era autoridad, y en él no se encontraba mención explícita de la resurrección. De hecho,
Su visión del mundo se centraba más en la vida terrenal que en la vida después de la muerte. Además, los saduceos no creían en la existencia de ángeles o espíritus, algo que para muchos judíos de la época era un concepto esencial. Esta doctrina tan concreta los hacía muy diferentes de los fariseos, quienes aceptaban tanto la tradición oral como los textos proféticos y los escritos sapienciales, y creían que las almas de los justos eran recompensadas después de la muerte. Para los saduceos, la vida en la tierra era lo único que importaba. Su enfoque estaba en la ley escrita y las reglas claras que se derivaban de ella, sin la inclusión de interpretaciones espirituales adicionales. Esta visión estricta y terrenal les permitió mantener una postura conservadora frente a las innovaciones religiosas de la época, pero también los aisló de las esperanzas y los sueños de muchos judíos, que esperaban un cambio espiritual profundo y una renovación divina. Los saduceos, con su enfoque rígido y terrenal de la ley, no solo eran una élite política y religiosa, sino también un obstáculo para las enseñanzas de Jesús. A medida que Jesús comenzó a predicar sobre el reino de Dios, la resurrección de los muertos y la vida eterna, los saduceos se sintieron amenazados. Para ellos, la idea de una vida después de la muerte era una herejía, un concepto que desafiaba todo lo que ellos defendían. Mientras que muchos judíos soñaban con una transformación espiritual, los saduceos se aferraban a un orden establecido que les permitía mantener su poder. Uno de los episodios más significativos de este conflicto se dio cuando los saduceos intentaron atrapar a Jesús con una pregunta sobre la resurrección. Según su doctrina, si una mujer se casaba con 7 hermanos, todos muertos sin dejar descendencia, ¿a quién pertenecía en la resurrección? Con esta pregunta, los saduceos buscaban ridiculizar la idea de la resurrección, pero Jesús les respondió con una claridad que les dejó sin palabras. Les explicó que en el reino de Dios no hay matrimonio, y que los muertos resucitan para vivir eternamente, como ángeles. De esta forma, Jesús no solo refutó su pregunta, sino que demostró su error, recordándoles que no entendían las Escrituras ni el poder de Dios. Este conflicto teológico se intensificó a medida que Jesús continuaba su ministerio. Los saduceos no podían ignorar las multitudes que lo seguían, ni la amenaza que representaba para su dominio sobre el pueblo. Pero lo más preocupante para ellos era que Jesús, con su mensaje de vida eterna, desafiaba su visión materialista y limitada de la religión. Los saduceos no solo eran una facción religiosa, sino también una poderosa élite económica y política. Su mayor fuente de influencia era el Templo de Jerusalén, un centro religioso y económico que controlaban casi por completo. En esa época, el templo no solo era el lugar de adoración, sino también un centro de intercambio comercial y una fuente de ingresos a través de los sacrificios y las ofrendas. Los saduceos, como administradores del templo, gestionaban estos recursos y se beneficiaban enormemente de ello. El poder de los saduceos radicaba en su control de las instituciones religiosas más importantes de Jerusalén. Al mantener el control sobre el templo y sus riquezas, podían garantizar su estatus ante el pueblo judío y, al mismo tiempo, sostener una relación favorable con las autoridades romanas. Esta alianza con Roma les permitió seguir prosperando en un entorno donde la estabilidad política era esencial para su supervivencia. Mientras que otros grupos como los fariseos o los celotes soñaban con una liberación de Roma, los saduceos preferían mantener la paz con el imperio para conservar sus privilegios. Este control les dio una enorme influencia, pero también los hizo vulnerables. Su enfoque en la riqueza y el poder material, en lugar de en una transformación espiritual profunda, los separaba del pueblo común, que esperaba una renovación divina. Jesús, al llegar con su mensaje de justicia, humildad y arrepentimiento, comenzó a desafiar este sistema de poder, al mismo tiempo que exponía la hipocresía de aquellos que usaban el templo para sus propios fines económicos. A lo largo de su existencia, los saduceos adoptaron una postura muy pragmática con respecto a la ocupación romana en Judea. A diferencia de otros grupos, como los celotes, que buscaban la rebelión y la independencia de Roma, los saduceos preferían mantener una relación colaborativa con el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque esto les aseguraba la estabilidad política y les permitía seguir disfrutando de su poder económico y religioso. Esta relación con Roma era, en muchos sentidos, una necesidad para los saduceos. Mientras que otros judíos soñaban con un Mesías que los liberara del yugo romano, los saduceos no querían arriesgar su posición al provocar un conflicto con las autoridades imperiales. De hecho, al ser la élite sacerdotal, su principal interés era proteger sus privilegios y su influencia sobre el templo y la sociedad judía. Por lo tanto, mantener una alianza con Roma les permitía asegurar una paz relativa, aunque fuera a costa de la opresión del pueblo. Pero, ¿a qué precio mantenían esta paz?
Su relación con Roma no solo los hacía impopulares entre los sectores más radicales, sino que también los distanciaba del pueblo común, que veía en los saduceos una élite más preocupada por sus propios intereses que por la justicia social o la liberación espiritual que muchos esperaban. Jesús, con su mensaje de amor y redención, representaba una amenaza directa a este sistema de control colaboracionista. El destino de los saduceos estaba profundamente ligado al Templo de Jerusalén. Durante siglos, su poder y riqueza dependieron de su control sobre este sagrado lugar. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, ocurrió un evento que cambió todo. El templo fue destruido por las fuerzas romanas, después de una rebelión judía fallida. Esta catástrofe no solo significó la pérdida física de su mayor fuente de poder, sino también la desaparición de su influencia política y religiosa. Con la caída del templo, los saduceos perdieron todo lo que los había mantenido como élite en Jerusalén. Ya no podían gestionar los sacrificios ni controlar las riquezas derivadas del culto. Sin el templo como centro de su autoridad, su existencia como grupo perdió toda relevancia. Los fariseos, que habían puesto más énfasis en la ley y la tradición, fueron quienes sobrevivieron y adaptaron su enfoque a la nueva realidad sin templo, mientras que los saduceos simplemente se desvanecieron de la historia. Este evento fue, en muchos sentidos, el juicio final sobre su forma de vida. Habían puesto su confianza en el poder material y político, y cuando ese poder colapsó, se vieron impotentes para resistir el cambio. Los saduceos ya no eran más que un recuerdo de un pasado que se desmoronaba, mientras el pueblo judío comenzaba a buscar nuevas formas de expresar su fe sin la necesidad de un templo físico. La historia de los saduceos es, en muchos sentidos, una advertencia sobre los peligros de aferrarse demasiado al poder material y a la estructura social. Aunque fueron un grupo influyente, su enfoque rígido y su obsesión con mantener el control político y económico los alejaron de la verdadera esencia de la fe. A lo largo de su existencia, se preocuparon más por conservar sus privilegios que por buscar una transformación espiritual profunda, algo que Jesús vino a predicar. El legado de los saduceos nos deja lecciones valiosas. Su fracaso radica en no haber sabido adaptarse a los cambios que venían, y su historia nos recuerda que el poder terrenal es efímero. El templo, que durante tanto tiempo representó su autoridad, fue destruido, y con ello, su razón de ser. Sin embargo, el mensaje de Jesús, centrado en la resurrección, la justicia divina y el amor al prójimo, perdura hasta el día de hoy. Los saduceos, a pesar de su desaparición, siguen siendo un símbolo de lo que sucede cuando el poder se vuelve más importante que la fe verdadera. La historia de su ascenso y caída nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, tanto a nivel personal como colectivo. ¿Estamos buscando lo eterno, como Jesús enseñó, o estamos atrapados en la búsqueda de logros temporales? La historia de los saduceos nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y a recordar que, al final, la verdadera autoridad proviene de algo mucho más allá de lo terrenal. Así concluye nuestra exploración sobre los saduceos, un grupo cuya historia nos ofrece valiosas lecciones sobre el poder, la fe y la transformación espiritual. Su ascenso y caída son un recordatorio de que, aunque el poder terrenal puede parecer eterno, lo único que verdaderamente perdura es la justicia divina y la búsqueda sincera de la verdad. Los saduceos, al aferrarse a lo material y rechazar lo eterno, nos muestran el peligro de dejar que nuestras creencias se vean eclipsadas por la sed de poder. Ahora, me gustaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué opinas sobre la historia de los saduceos? ¿Qué lecciones podemos aprender hoy en día de su historia y su caída? Te invito a dejar tu comentario y compartir tus preguntas, reflexiones o cualquier duda que te haya surgido durante este recorrido. Me encantaría conocer tu perspectiva. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más historias fascinantes que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe y vida. Si te ha gustado este video, dale like, comparte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video.